Saludos cordiales, mi nombre es Adalina Burgos Reynoso. Vivo en Nagua, María Trinidad Sánchez. Tengo 20 años y soy estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Quizás se preguntan por qué elegí esta universidad. Bueno, elegí UAPA para cursar mi carrera porque considero que me brinda la flexibilidad de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, sin tener que trasladarme al centro educativo. Además, puedo tener una flexibilidad de horario y puedo mantener ese equilibrio en mi vida diaria, en todas las responsabilidades que tengo y mis estudios. En este video quiero hablarles sobre los contenidos que he adquirido en la materia Introducción a la Educación a Distancia. Bueno, como su nombre lo indica, esta materia trata de introducir lo que es la educación a distancia, sus características, eh, cuándo surge y todo eso. Además, nos ayuda a nosotros a entender por qué es importante estudiar a distancia, cuáles son los métodos que se utilizan en esta educación y cuáles estrategias podemos utilizar para que nuestro aprendizaje sea más efectivo en esta modalidad. Bueno, sin más preámbulo, quiero decirles lo que aprendí en la primera semana. En la primera semana estuve aprendiendo sobre cómo acceder a la plataforma virtual de la UAPA. Gracias a los videos que pude observar en el taller de inducción, se me hizo bastante fácil acceder a la plataforma con mi correo y matrícula. Además, pude participar en el foro de bienvenida de esta materia. En este foro pude compartir con mis compañeras y maestras lo que es la educación a distancia y cuáles son las ventajas, dentro de las cuales se encuentran las que le mencioné ahorita, la flexibilidad del horario y no tener que trasladarse al centro educativo. En la segunda semana estuve adquiriendo conocimiento sobre lo que son los procesos académicos que se llevan a cabo mediante el departamento de registro. En esta semana pude aprender a cómo realizar pagos en línea, cómo, cómo realizar pagos en línea, qué es la calificación mínima que un estudiante necesita para aprobar la materia y también los diferentes procesos que se llevan a cabo mediante este departamento de registro, los cuales son entregar de récord de nota, entre otros. En la tercera semana estuve aprendiendo sobre los procesos administrativos y académicos de la UAPA, dentro de los cuales pude aprender sobre cuáles son los valores éticos de la UAPA, error del docente y del participante en la educación a distancia. Uno de los contenidos que más me gustó es que hablaba que el docente en la educación a distancia tiene el rol de orientador y que en esta modalidad se desarrolla una confianza entre iguales, entre los docentes y los alumnos. Recalcando que los alumnos tenemos la responsabilidad de nuestro aprendizaje. Además, los estudiantes en la modalidad de educación a distancia tenemos ciertos valores como por ejemplo responsabilidad, confidencialidad con nuestro ID y contraseña, solidaridad con nuestros compañeros, eh, entre otros. En la cuarta semana de clase estuve conociendo sobre los modelos de educación a distancia, dentro de los cuales aprendí sobre el modelo bimodal y el modelo unimodal. También sobre las dos clases de modalidades o las diferentes clases de modalidades a distancia, presencial, semipresencial. En la quinta semana de clase pude aprender sobre lo que es el estudiante adulto en la educación a distancia. Uno de los temas que más me gustó en esta semana o en esta unidad es que nunca es demasiado tarde para aprender.
Muchas veces tenemos el tabú o la idea de que un adulto no aprende. Sin embargo, si tenemos la disposición de aprender, siempre es posible aprender. También en esta semana aprendí que no existe memoria mala o memoria buena. Simplemente que cada persona aprende desde una forma distinta. Eh, es decir, si en un momento no estás entendiendo la clase, puede que ese no sea el método por el cual aprendes mejor. Unos aprenden de una forma y otros de otra. Eh, en esta clase también aprendí sobre las características que nos identifican a nosotros como adultos. Dentro de ellas se encuentran la impaciencia que tenemos al momento de aprender. Me identifico un poquito con esta, ya que a veces cuando los textos son demasiado extensos, me impaciento un poquito, pero debemos aprender a manejar la impaciencia para poder lograr un aprendizaje más eficaz. También estuve aprendiendo sobre lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y aprendí sobre que el estudiante adulto se motiva más por los resultados que va a obtener, es decir, por el conocimiento en sí, y que el conocimiento que está adquiriendo le sirva en su vida diaria. En la semana 6 pude aprender sobre los diferentes tipos de modalidades o las diferencias entre la educación a distancia y la educación a distancia tradicional. Perdón. La diferencia entre la educación a distancia y la educación tradicional. Como ya sabemos, en la educación a distancia, mayormente estudian personas adultas con responsabilidades, aparte de los estudios, y en la educación tradicional suelen estudiar personas que se dedican por completo a los estudios sin otras responsabilidades. En la semana 7 pude adquirir conocimiento sobre la evaluación en la educación a distancia. Pude aprender que nosotros como estudiantes debemos enfocarnos más en la importancia de los contenidos que vamos aprendiendo que en las calificaciones en sí. Y también la importancia de la evaluación continua en el aprendizaje. Pude observar desde un punto de vista diferente a lo que es la evaluación gracias a esta unidad, ya que no es simplemente un simple examen o un simple cuestionario, sino que a través de este podemos medir los conocimientos que vamos adquiriendo y si debemos reforzar una parte o, o no. En la semana 8 estuve abordando el contenido sobre la metodología de participación en la educación a distancia. Esta unidad se trató prácticamente de lo que es la comunicación en la educación a distancia, el cual es un factor bien importante ya que una comunicación eficaz entre los alumnos y los estudiantes puede aclarar muchísimas dudas y puede hacernos sentir muchísimo más confiados en el proceso. En la educación a distancia existen dos tipos, o bueno, en la comunicación existen dos tipos de comunicación, los cuales son asincrónica y sincrónica. Pero principalmente en la educación a distancia nos solemos comunicar a través de videollamadas, de chat en línea, de foro, a través de la plataforma, entre otras fuentes. En la semana 9 pude aprender sobre los medios y recursos en la educación a distancia y la importancia en sí de la educación a distancia. Y ya por último, en la semana 10 adquirí conocimiento sobre la UAPA, sobre cuándo fue fundada, entre su misión, su propósito y valores. Bueno, en conclusión puedo decir que esta materia me gustó muchísimo, ya que gracias a ella me siento más preparada para el próximo trimestre. Y ya sé las orientaciones del lugar sobre lo que es la educación a distancia, entre otras partes. Muchísimas gracias.